A todos los que se conectan a través de la Gran Aldea cuando son las 8 o 9 minutos de la mañana y estamos esperando la conexión con el historiador Pedro Benítez, profesor de Historia Económica en la Universidad Central de Venezuela, así como también columnista de los medios de comunicación Al Navío, con Zapata, entre otros, y quien ha seguido el pulso sobre la carrera política, no solo en este momento, sino como su papel de historiador, pues los cambios recientes en la democracia y el sistema chavista. Les recordaba que estaba leyendo la entrevista que le hace La Gran Aldea al sociólogo Ramón Piñango y está titulada así: La incoherencia entre la palabra y la acción le ha dado mucho daño al liderazgo opositor, le ha hecho mucho daño al liderazgo opositor. A su juicio, las sociedades le tienen horror a los vacíos de liderazgos y tienden a llenarlos, no siempre de la manera más feliz. La población quiere saber dónde está parada y qué dicen los líderes. Justamente ese es uno de los temas de conversación que tenemos hoy con Pedro Benítez. Bienvenido, es profesor Pedro Benítez, es profesor de Historia Económica en la Universidad Central de Venezuela, es articulista, columnista de Con Zapata y de Al Navío. Y recientemente leía uno de sus artículos que tenía esta idea: en Venezuela no habrá transición a la democracia sin la Fuerza Armada, ni en contra de la Fuerza Armada, ni dividiendo, intentando fracturar a la Fuerza Armada. Eso es un dato de la realidad. Pero concluye usted ese artículo diciendo que el problema de fondo en Venezuela no es militar, sino político. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, exactamente así. La Fuerza Armada Nacional, o lo que antes llamamos las Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas, que básicamente los cuatro componentes históricos, ¿no? Tienen una cultura, el militar venezolano, la Corporación Militar Venezolana tiene una cultura de hace muchas décadas, previa al chavismo, según la cual siempre evitan conflictos externos y conflictos internos. Y hacen una cosa que es muy latinoamericana: cuentan los cañones antes de decidir. Una de las claves que explica la permanencia durante tanto tiempo, por ejemplo, del general Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de la Defensa, es el militar que ha tenido más tiempo en el Ministerio de la Defensa desde la época de Gómez. Creo que desde la época del general López Contreras, en aquella época el Ministerio de Guerra y Marina, ningún militar había permanecido tanto tiempo en el cargo. Bueno, la clave de eso es que él ha sido un negociador dentro de la institución. Por lo tanto, paradójicamente, aunque es una institución por su naturaleza armada, evita el conflicto. Entonces, del lado de los civiles, ¿cómo tienen que manejar el problema? Porque es un problema que tampoco es de esta época, es un problema histórico que tiene Venezuela, y cómo se debe manejar, o cómo se ha manejado en otros momentos de nuestra historia y en otras experiencias de otros países, a través de la política, a través de la acción política, a través de la negociación. Entonces, eso por una parte. Y lo otro, es una cuestión que yo planteo en el artículo, si mal no recuerdo, es recordar lo siguiente: se insiste mucho, es que este es un régimen militar, y eso no es cierto. Este es un régimen que se sostiene con el apoyo militar. Eso me parece que es un matiz muy importante, porque Nicolás Maduro, Adriana, no llegó al poder producto de un golpe militar. Nicolás Maduro es consecuencia de la deriva autoritaria que ya había empezado en el régimen de Chávez, que tampoco llegó al poder por un golpe de Estado militar. No fue que los militares lo pusieron ahí como una junta, como ocurrió en el 58, en el 48 o en el 45 en Venezuela. Hugo Chávez llegó al poder por unas elecciones. Los que crearon las condiciones para que Chávez fuera presidente y luego le entregaron todo el poder por la vía constituyente fueron los civiles. Por lo tanto, aquí es muy importante establecer cómo empezó esta historia. Los militares no crearon este problema. Este problema lo crearon los civiles. Y desde el punto de vista de la institución militar, esa es la conclusión a la que yo llego. Ellos están esperando que este problema lo resuelvan los civiles, o que por lo menos abran una vía para resolverlo. Y esa es la excusa de los altos mandos para seguir apoyando a Maduro. Y eso pudo haber sido también la consecuencia del fracaso del pasado 30 de abril. Usted dice, los militares cuentan los cañones. Bueno, Vladimir Padrino López estaba en esta negociación. ¿Contó los cañones? Bueno, no lo sé, yo no desconozco los detalles que habrá ocurrido ahí, no conozco más de lo que conoce la mayoría de los venezolanos. Lo que yo trato de poner esto en la perspectiva del esfuerzo que está haciendo la sociedad venezolana, porque yo creo que aunque estamos en una situación de reflujo, el deseo de cambio por parte de esta sociedad no ha variado. Entonces, o sea, que quiere un cambio, y creo que los militares venezolanos, los oficiales venezolanos, en su inmensa mayoría, también quieren un cambio, y tenemos evidencias y señales que eso es así. Lo que no hemos logrado es coordinar el proceso
para que ocurra ese cambio. ¿Qué es lo que no ven los militares en la alternativa de Juan Guaidó y la ruta de la Asamblea Nacional? No, lo que yo creo que no se ha construido una coordinación. O sea, ¿cómo tú haces? Aquí lo ponían esto, creo que ayer lo leí yo en el Twitter, de esas cosas que uno lee y después se olvida quién fue el que lo dijo. Y me disculpa si no cito los derechos de autor, pero el trabajo de las dictaduras, y esto es una dictadura, es evitar que el descontento de la gente se coordine en su contra y mantener a todo el mundo dividido, evitar una gran acción coordinada en su contra. Y el esfuerzo que tiene que hacer la oposición, y por eso esto se trata de un trabajo político, es coordinar a toda la sociedad. En 1958 eso se logró hacer. Se logró coordinar una buena parte de la sociedad civil y de la sociedad militar. Y tenemos experiencias de transiciones en otras partes del mundo en lo que eso se ha logrado hacer. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿Cómo se aborda? Como estrategia política, teniendo una estrategia, teniendo una política y aplicando las tácticas adecuadas. ¿Por qué los militares no le han retirado el apoyo a Maduro? Podemos explorar muchas teorías, probablemente porque no tienen confianza, suficiente confianza del otro lado. También hay que entender que la institución militar es una institución vertical. La base de su existencia es la obediencia a los altos mandos. Los altos mandos han logrado mantener la cohesión de la institución, son los señores que están ahí, tienen un gran compromiso evidentemente con el régimen, habrán sacado el costo-beneficio de retirarle el apoyo a Maduro. Creo que hay otro aspecto, Adriana, que hay que valorar aquí con mucha seriedad. Esta situación a la que hemos llegado ahora, vamos a llamarlo así, de fracaso parcial, porque no hemos conseguido el objetivo de forzar o de conseguir una transición en Venezuela, no solo es responsabilidad de la dirección política venezolana en Venezuela. Y esto lo quiero poner a un lado porque tampoco es quitarle responsabilidad a la dirección política, sino ponerla en su justa medida. Esto también es un fracaso de la política exterior de los Estados Unidos, que han actuado de una manera muy torpe, muy descoordinada, según una estrategia adecuada, y han hecho lo que muchos temíamos, que su actitud, sus decisiones, sus acciones han contribuido a cohesionar al régimen y no a dividirlo, a fracturarlo. Y toda política que busque un cambio de este tipo de regímenes, lo que tiene que buscar es la fractura, es la división del régimen político, que eso es lo que permite la transición a la democracia. Cualquiera que quizás no conozca el caso venezolano se preguntaría por qué hay que estar esperando por Estados Unidos o por qué la política de Estados Unidos tiene tanto que ver en lo que pasa adentro de Venezuela. Se le dejó justamente de parte del liderazgo interno todo en las manos a Estados Unidos. Me lo vas a tener que repetir porque creo que falla en internet, discúlpame. Sí, usted decía que buena parte es lo que ocurre en el liderazgo interno, pero también la política de Estados Unidos. Una persona no familiarizada con lo que pasa en Venezuela podría decir, pero ¿qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto? Y ahora le pregunto yo, ¿se le dio demasiado poder a Estados Unidos? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, no se le dio demasiado poder porque Estados Unidos tiene un poder gigantesco, enorme, que no depende de las decisiones de los venezolanos, ¿no? Esta es otra historia. Pero sí creo que se puso demasiado énfasis, demasiada confianza en que la acción de la comunidad democrática internacional iba a ser decisiva. Y se olvidó que los cambios ocurren es dentro de las sociedades, dentro de los países, que esa acción de la comunidad democrática internacional tiene un límite, no es absoluto. Claro, y allí, por ejemplo, voceros como María Corina Machado podrían responder, pero es que esto no es un gobierno, es un conglomerado criminal, es una organización terrorista y corresponde a la comunidad internacional cercar a esta gente para obligarla a rendirse. ¿Cómo evalúa usted posiciones? Por ejemplo, le voy a leer dos que son las que han estado más en boga en los medios de comunicación. La que propone María Corina Machado de una operación paz y estabilidad. Y la propuesta que hace Capriles, que dice algo así como que busquemos un hecho político. No vamos a la elección con afichitos ni con consigna. Tenemos que ir hacia la rebelión. ¿Con cuál de estas dos posiciones o cuál puede destrabar usted cree que es la más acertada para lograr una salida en Venezuela? Bueno, la primera, Adriana, es absurda. Y hay que decirlo claramente. Lo que propone ese sector político, de que primero el diagnóstico, un diagnóstico que no tiene ni pies ni cabeza. Todo régimen dictatorial tiene una naturaleza criminal, siempre la ha tenido. Esto no es peor que la Unión Soviética,
no es peor que la España franquista en su peor momento, no es peor que la Polonia comunista. Todo régimen de estas características tiene características criminales. Entonces, utilizar esas frases grandotas, esas denominaciones, llaman mucho la atención, pero no contribuyen a resolver el problema. Entonces, aquí creo que hay una primera cosa que responsablemente debe hacer la dirección política opositora de los partidos que realmente existen, que son la mayoría en la Asamblea Nacional, que respaldan a Juan Guaidó, es dejarse de chantajear por grupos que todos sabemos en Venezuela tienen una poca incidencia en la mayoría popular y en la opinión nacional, y que nos están siempre permanentemente empujando o metiendo a callejones sin salida. Porque aquí hay un sector, hay que decirlo, del antichavismo, que no cree en la democracia. Y entonces delira por una especie de Chávez, pero de derecha. Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos queremos salir de este régimen, pero no para instaurar el otro extremo, sino para restaurar la democracia venezolana y hacerla mucho mejor de la experiencia que nosotros vivimos anteriormente. Y sobre la segunda parte de tu planteamiento, yo creo que aquí hay que apelar también, apelando a la responsabilidad de la elección política y de liderazgo, aquí hay que decirle la verdad a la gente. Esto no es cuestión de milagros, esto es un proceso político. Aquí no hay salidas fáciles ni mágicas. Aquí hemos tenido un problema de un mal manejo de las expectativas. Si tú a la gente le dices, bueno, falta poco, esto se va a acabar, y cuando pasan las semanas y pasan los meses no se acaba, obviamente hay una gran frustración, se convierte en una rabia y se devuelven en tu contra. Yo creo que aquí se cita mucho a Winston Churchill, sobre todo aquel discurso del año 40, ¿no? Pero lo que se olvida, lo que no se dice, es el contexto y el sentido del discurso de Churchill. Porque Churchill en mayo de 1940 no le dice a los británicos, señores, nosotros en 6 semanas vamos a estar en Berlín. No le dijo eso. Si le hubiera dicho eso, bueno, hubiera quedado como un hablador de tonterías y hubiera perdido credibilidad. No, lo que Churchill le dijo a los británicos fue la verdad. Estamos solos, estamos bombardeando, esto no tiene plazo y lo único que les podemos ofrecer es que nunca nos vamos a rendir. Y sangre, sudor y lágrimas. Y sobre eso hizo un llamado a la lucha. Ese es el mensaje que necesita la sociedad venezolana, el campo democrático venezolano. Cuando tú planteas las cosas desde este punto de vista, la perspectiva del asunto cambia totalmente. Y ganas algo que me parece que es muy importante y que tiene que ver con la entrevista que le hiciste hace pocos días al profesor Ramón Piñango. Ganas algo que es muchísimo más importante que la popularidad, que es la credibilidad. Entonces, la dirección política, el liderazgo político tiene que recuperar credibilidad diciendo cosas sensatas, de sentido común, no para tratar de ganar unos titulares o unos me gustas en Twitter o en Instagram o en Facebook. Esto se trata de algo muy serio, de algo muy complejo, porque Venezuela no cayó en esta situación de la noche a la mañana. Esto es un proceso histórico y vamos a salir de esto, y yo creo que estamos saliendo de esto por medio de un proceso histórico, pero hay que hacer las cosas con sentido común, con seriedad, y bueno, y haciendo algo que por lo general a los políticos y a nosotros en general nos cuesta hacer, que es decir la verdad y asumir. Ahora, profesor Pedro Benítez, justamente está citando la entrevista a el profesor Piñango, pero recientemente el sacerdote jesuita Francisco Virtuoso, también José Virtuoso, perdón, en entrevista con La Gran Aldea decía esto: es momento de reorganizar al gobierno interino en función de lo que padece el país. Y uno se pregunta, 1 año y medio después, hay que reorganizar el gobierno interino. La gente está desesperada. ¿Cómo se reorganiza el gobierno interino para que pueda recuperar esa conexión y tenga credibilidad? Porque en la discusión de la gente, como lo decía antes de poder conectarme con usted, no está si hay elecciones o no. En la discusión de la gente no hay en este momento el hecho político, sino tengo carne en la nevera o tengo que recoger agua para poder bañarme hoy. La sociedad venezolana o esta sociedad o cualquiera que esté en nuestra situación, ¿qué le estaría pidiendo a la dirección política? ¿Qué es lo que le ha pedido la sociedad venezolana o qué es lo que ha esperado de la dirección política opositora o del campo democrático? Que le llene la nevera, que le resuelva el problema de la luz. La gente no es tonta, vamos a apelar a la inteligencia de los venezolanos. La gente sabe que para poder resolver el problema de su nevera, el problema de la electricidad, de la conexión de internet, de la salud, etcétera, el país necesita un cambio político.
porque Nicolás Maduro ha demostrado suficientemente que o no es capaz, o no quiere, o no puede resolver estos graves problemas. Por lo tanto, la gente lo que quiere de la elección política es que concrete lo que ofreció, que ese es ese cambio político. Ahora, ¿cómo ocurre ese cambio político? ¿Por un hecho milagroso? ¿Porque lleguen los marines? Evidentemente que no. Entonces, lo que tiene que hacer la dirección política, y a mí me cuesta decir esto porque es muy fácil hacer leña del árbol caído. O sea, si la dirección política hubiese conseguido el éxito y ya hubiese conseguido la transición, bueno, todo lo que estuviéramos analizando sería positivo, pero estamos viendo la parte negativa porque no ha conseguido el objetivo. Pero dicho lo cual, Adriana, aquí, desde mi punto de vista, lo que hay que plantear es que el centro de la política opositora en Venezuela, para decir algo concreto y que aporte algo al debate, el centro de la política opositora en Venezuela tiene que girar en torno a la lucha, a la exigencia por elecciones libres, justas y transparentes. Y para ser más claro aún, la política del campo democrático venezolano tiene que girar en torno al derecho a votar, al voto. Esa es la principal herramienta que tiene la sociedad venezolana para conseguir, para intentar, para forzar un cambio político en Venezuela que nos lleve a una transición democrática. Votar o no es un hecho táctico. Tú puedes decidir votar. En 1952, la oposición clandestina y la que no estaba clandestina se unió y decidió ir a votar. En el 57, esa misma oposición decidió no ir a votar, pero la política fue la misma. Exigir elecciones libres, justas y democráticas, sin presos, ni perseguidos, ni inhabilitados. Ahora, justamente se pone en el tablero esa elección de diciembre que la oposición mayoritaria califica de fraude. ¿Usted con qué camino se une? ¿El de la no participación o el de hacer una suerte de rebelión en torno a esa fecha? Es decir, ¿qué hay que hacer? Si no se participa, como ha decidido ya la mayoría de los partidos de oposición, ¿qué se hace? Bueno, ellos han decidido no participar. Y la verdad es que yo creo que soy parte de la gran mayoría que en esta elección no estoy viendo opciones atractivas para participar y por lo tanto nos vamos, en este momento que tú me lo preguntas, personalmente yo me acojo a la decisión que han tomado los partidos mayoritarios de la Asamblea o lo que se ha llamado la declaración de los 27 partidos. Pero eso no es suficiente, eso tiene que tener un sentido político. Yo puedo decir, yo no participo en esta elección, pero no participo ¿por qué? Porque estoy esperando que vengan los marines, porque estoy esperando que en Estados Unidos Donald Trump gane o pierda, estoy esperando que ocurra un milagro. No, yo decido que yo tácticamente no participo en esta elección porque yo estoy denunciando las condiciones de participación electoral, porque mis exigencias son por elecciones libres, justas y democráticas, porque la Asamblea Nacional que va a salir de ahí, ese hecho político, no va a contribuir a llenarle a la gente la nevera de comida, ni a resolver el problema del Internet, ni el problema de la salud, porque no va a contribuir al cambio político que el país necesita. Ese es el mensaje que hay que darle a la gente. O sea, si yo decido no ir, tengo que explicar cuál es mi política, cuál es mi estrategia, cuál es el sentido. La gente necesita un mensaje, necesita una orientación. Los millones de venezolanos que todavía seguimos en el territorio nacional y, por supuesto, la enorme diáspora que sigue pendiente de lo que ocurre en su país. Ahora, justamente con el panorama pandémico, pareciera que Nicolás Maduro se agarró ya completamente el año 2020 por la dificultad que hay de hacer una protesta coordinada, a pesar de que hay 4.000 manifestaciones de enero a la fecha, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. ¿Cómo se hace política en pandemia cuando vemos también que el gobierno interino está prácticamente confinado a una dirección de Zoom, de Internet? O como, no recuerdo quién decía, bueno, el mismo Capriles, un gobierno de Internet. Bueno, es muy complicado, ciertamente es muy difícil. Estamos viendo gobiernos autoritarios en otras partes del mundo que se han aprovechado precisamente esta circunstancia para reforzar su control social. Sin embargo, tal vez por deformación profesional, pero miremos nuestra propia historia. Es decir, cómo hacían política en los años 30, la Venezuela en los años 30, llena de paludismo e incomunicada, o en los años 40, o bajo la dictadura de Pérez Jiménez, con papelitos. O sea, Betancur, Villalba, Rafael Caldera se mandaban papelitos para comunicarse de un lado a otro del país. Y ciertamente llegó un momento que la resistencia eran muy pocas personas. No convirtamos dificultades en una excusa para justificar lo que no hemos conseguido. Tenemos la tecnología.
la tecnología está trabajando a nuestro favor o a favor de los que están buscando un cambio democrático en el país. El problema no es el teléfono, no es Instagram, no es Twitter. El problema es el uso que se le da y el mensaje que se da. Eso es lo que se tiene que discutir. Y un espacio como este, como otros espacios, te dan la oportunidad precisamente de discutir la política y mandar un mensaje que intente ser orientador hacia la sociedad y que sobre todo contribuya a construir salidas, no seguirnos metiendo en callejones sin salida. Justamente cuando hablo de esos callejones sin salida, los venezolanos lo hemos intentado todo. Protestas, elecciones, intento de referendo, negociaciones. ¿De verdad lo hemos intentado todo o ha habido muchas fallas en esos intentos? O sea, ¿por qué tenemos quizás no 20 años? Porque esta gran lucha, se puede decir, empezó en el 2002 y ha tenido algunos momentos en los que se ha parado y hubo momentos de alta popularidad del fallecido Hugo Chávez, pero ¿por qué si hemos intentado tanto seguimos en la misma orilla? Bueno, evidentemente porque los intentos han tenido algún tipo de falla. Luego, también yo quisiera que pusiéramos los 20 años estos en perspectiva, porque sobre esto también se han construido muchos mitos. En buena parte de estos 20 años, la mitad de estos 20 años correspondieron a algún de precios de petróleo más grande y largo de la historia de la economía moderna. Y nosotros somos un petroestado, o lo éramos hasta el año pasado. Es decir, una sociedad que vivía de la renta petrolera que controlaba el Estado. Y eso había sido la historia de Venezuela desde los años 20. Por lo tanto, al que gobernaba, el gobernante, le daba una gran capacidad de control. Hemos fallado en esos temas de negociaciones, hemos fallado en las protestas, porque si bien no vamos a tomar en cuenta los 20 años, como usted dice, porque hubo bonanza, pero si nos ponemos a hacer esta tarea desde el año 2015, cuando se ganó la Asamblea Nacional, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los partidos que ganaron mayoritariamente esa Asamblea Nacional? ¿Qué pasó con la ruta? Es decir, ¿por qué estamos todavía en el mismo camino? Estamos como el cuento, como decía César Miguel Rondón recientemente, como Sísifo subiendo la piedra. Bueno, llega un momento, se nos cae la piedra y volvemos a subir y caemos en el mismo punto. Bueno, yo lo que pienso es concretamente sobre el año 2016-17, o sea, o después que se ganó la Asamblea Nacional de la manera tan grande como se ganó, es que no se leyó correctamente cuál era el cuadro político del país. La oposición ganó las elecciones, pero el chavismo y su alianza militar no estaba pulverizada, y eso se leyó muy mal. Entonces, no sé, la impresión que yo tengo es que la dirección política pensó que ya el trabajo estaba hecho. Tampoco les quiero cargar la mano. Yo creo que esto fue más bien una equivocación colectiva. Y no, en ese momento se imponía una negociación. ¿Por qué? Porque tú habías ganado una elección y tú tenías el poder del voto. Ellos tenían la fuerza militar, el control del aparato de represión, de la policía política, tenían el control del TCJ. Entonces, ellos también tenían mucho poder. Y entonces lo que se imponía ahí era una negociación. Lo que pasa es que a veces, Adriana, decimos que esto es una dictadura, pero no actuamos como que si esto fuera una dictadura. Entonces, por ejemplo, le pedimos a la dictadura que nos conceda condiciones electorales. La dictadura no te va a conceder las condiciones electorales. Por lo menos no te las va a conceder sin pelear. ¿Por qué? Porque si te concede condiciones electorales, Maduro sabe que la mayoría va y vota y lo derrota. Entonces, es como que tú le estés pidiendo al malandro que te dé la pistola. El malandro no te va a dar la pistola. Sí, tenemos que poner también los pies sobre la tierra y ver sobre qué nos estamos moviendo. Cuando hablamos justamente de ese año 2015 y la pérdida de ese capital, usted utilizaba la palabra negociación, pero varias veces se ha ido a esas negociaciones, incluso la de Dominicana, la de Oslo. ¿Por qué han fallado? Es muy difícil saber también con lo que ocurre del otro lado del régimen. Ellos saben que cualquier negociación los lleva a la salida del poder, porque ocurre una negociación. La negociación es sobre condiciones electorales y ellos saben que van a perder el poder. Y el régimen también, como toda autocracia, es una coalición de intereses y tienen tantas diferencias y disputas como las hay de este lado. La diferencia es que ellos las simulan muy bien, simulan su unidad, y de este lado son muy evidentes. Pero allá también debe haber muchas contradicciones. Es decir, construir una transición a la democracia
está llena de un montón de incertidumbres y de un montón de variables que tú no puedes controlar. A lo mejor lo puedes hacer todo perfecto, como dice el manual del librito, y no consigues el objetivo. Y a lo mejor se presenta una situación inesperada, un cisne negro que lo cambia todo y te permite que ocurra el cambio, como ocurrió con la Unión Soviética. Todas las condiciones estaban dadas, pero nunca se terminaba de dar una transición. Y casi de la noche de la mañana se dieron. Entonces aquí estamos trabajando también sobre muchas variables, muchas incertidumbres que simplemente no podemos controlar. Lo que sí yo creo, lo que sí podemos controlar, en lo que yo sí creo que debemos trabajar, o debe trabajar la dirección política, es enviarle un mensaje muy claro al país. Aquí hay que salir, Adriana, del terreno de la ambigüedad, porque la sociedad venezolana necesita orientación, necesita alguien que le diga la verdad y le diga, aquí, insisto, no hay salidas mágicas, este es un proceso y tenemos que ir construyendo este proceso. Y construir ese proceso, obviamente, no va a ser que esa salida, a usted no le gustan los cortoplacismos ni las falsas expectativas, pero Nicolás Maduro se estableció tranquilamente en 2020, es decir, no pasa nada políticamente, me refiero a un cambio en el 2020, es el 2020 el año en el que Maduro tranquilo lo pasó y sin sufrir mayor daño desde el punto de vista político más que el económico. Bueno, si uno le empieza a buscar las dificultades a esta situación, bueno, van a abundar. El juego de Maduro es ir empeorando las condiciones electorales, porque él sabe mejor que nosotros el inmenso rechazo que tiene por parte de la población. Y sabe que en cualquier elección más o menos libre la va a perder. Por lo tanto, el juego que él se está imponiendo es exactamente lo contrario. Tú vas a exigir condiciones y él va a tratar de huir de dar esas condiciones. Eso es algo que él tiene planteado. Hasta ahora no ha tenido ningún costo. Bueno, vamos a buscar cómo se le sube el costo. Yo veo una vía que para mí es muy clara y la digo por acá. Aquí podemos venir a una negociación que sea sanciones comerciales a cambio de condiciones electorales. Yo creo que eso hay que plantearlo y hay que discutirlo seriamente. Yo creo que eso es probablemente, vamos a ver, o por lo menos una alta probabilidad que se considere fuera de Venezuela. Bueno, está bien, le vamos a pedir a la comunidad internacional que te retire sanciones económicas a cambio de que des condiciones de participación electoral. A ver qué responde él. Porque tú lo que tienes que tratar de buscar es cómo quiebres la coalición interna. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos, a pesar de las fallas de internet que son comunes aquí en la patria. Gracias a ti, Adriana. Era el profesor Pedro Benítez, profesor de Historia Económica de la Universidad Central de Venezuela, columnista de alnavío.com, así como también de consapata.com. Nos despedimos a las 8:43 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por estar allí.